todo lo que pasó esta semana del 17 al 21 de agosto del 2026 en el juicio de Lindsay Clancy, la madre acusada de asesinar a sus hijos en Massachusetts, Estados Unidos. Esta semana fue probablemente una de las semanas más importantes de todo el juicio de Lindsay Clancy, y no necesariamente porque hayamos escuchado la evidencia más impactante del caso, sino porque por primera vez pudimos ver con muchísima claridad la batalla que se está formando entre la fiscalía y la defensa. La defensa terminó de presentar su teoría. Lindsay estaba gravemente enferma mentalmente, estaba psicótica y, de acuerdo con sus expertos, esa enfermedad afectó su capacidad para entender lo que estaba haciendo. Y la fiscalía está intentando demostrar exactamente lo contrario, que Lindsay sí estaba deprimida, sí tenía problemas de salud mental, incluso que pudo haber escuchado una voz. Pero eso no significa que no supiera lo que estaba haciendo. Y esta semana además aparecieron varios detalles que complican muchísimo esa discusión. Así que vamos a hablar de todo lo importante que pasó, pero sin regresar a contar toda la historia que ya hemos visto en los videos anteriores, porque esta vez quiero enfocarme únicamente en lo nuevo. Este es un nuevo espacio donde hablaremos sobre ideas, historias, experiencias que simplemente me llaman la atención. A veces serán documentales, casos reales, otras veces historias personales, experiencias que he tenido o cosas que simplemente creo que valen la pena hablar. Este es el cuarto episodio de mi serie analizando cosas o documentales que sí valen la pena escuchar. Si me conoces de Instagram, sabes que me encanta la comedia, en TikTok me encanta contar historias y la idea es contarles por aquí cosas y ser más fluida, pero en este caso seguiré siendo lo más respetuosa posible porque el juicio se está llevando a cabo actualmente. Si no conoces el caso completo, te recomiendo ver mis videos anteriores donde explico lo ocurrido y todo lo que ha pasado durante el juicio. 17 de agosto. El lunes el juicio entró en una etapa completamente diferente. La fiscalía estaba terminando su presentación de evidencia y la defensa comenzaba a tomar el control del juicio. Uno de los temas que siguió apareciendo fue la evidencia relacionada con el teléfono de Lindsay y sus comunicaciones del 24 de enero. Y aquí hay algo que me parece importante porque son pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero que los abogados están utilizando para reconstruir qué estaba pasando ese día. Se revisaron mensajes, llamadas y registros telefónicos. Por ejemplo, hubo una llamada entrante de Patrick a las 5:33 de la tarde que no fue contestada. Aproximadamente un minuto después, desde el teléfono de Lindsay salió una llamada hacia Patrick que duró alrededor de 14 segundos. Y posteriormente hubo otra llamada de Patrick que tampoco fue contestada. Y obviamente un registro telefónico por sí solo no nos dice qué estaba pensando una persona, pero para la defensa y la fiscalía estos registros ayudan a establecer qué estaba haciendo Lindsay y cuándo lo estaba haciendo. Y esto se vuelve especialmente importante porque toda la discusión del juicio gira alrededor de una pregunta: ¿Lindsay estaba completamente desconectada de la realidad o todavía estaba tomando decisiones y actuando de manera consciente? Y aquí empieza a aparecer una diferencia muy importante entre las dos partes, porque la defensa quiere demostrar un deterioro progresivo. La fiscalía, en cambio, está buscando momentos en los que Lindsay aparentemente podía funcionar normalmente, y esto se va a convertir en uno de los temas centrales de toda la semana. 18 de agosto. El martes tuvimos uno de los testimonios que más me llamó la atención de toda la semana. La defensa presentó a Susan Clancy, la mamá de Patrick, la ex suegra de Lindsay. Susan habló sobre su relación con Lindsay y los niños, pero además había algo particularmente relevante en su testimonio. Susan trabajó durante aproximadamente 38 años en una sala de labor y parto. La defensa utilizó esa experiencia para hablar de su conocimiento sobre temas relacionados con el embarazo y el periodo posparto, y esto obviamente tenía un propósito. La defensa está intentando reforzar la idea de lo que le estaba pasando a Lindsay no era simplemente depresión, que podía tratarse de algo mucho más grave. Pero aquí hay algo que me parece importante aclarar. Tener experiencia trabajando en labor y parto no convierte automáticamente a alguien en experto en psiquiatría. Y de hecho, durante el testimonio, Susan explicó que su trabajo estaba principalmente enfocado en la sala de partos, no específicamente en investigación sobre psicosis posparto. Así que este testimonio tenía más peso como persona cercana a Lindsay y como alguien con experiencia en el área obstétrica que como una opinión psiquiátrica formal. Pero ese día también continuó algo mucho más importante: la discusión sobre las voces. Y aquí es donde empieza a ponerse complicado. Durante el juicio se ha hablado de que Lindsay había contado que escuchaba una voz, pero una de las cosas que la defensa necesita demostrar es que esto no fue algo que apareció convenientemente después de los hechos. Necesitan demostrar que realmente existía ese síntoma. Y durante estos días aparecieron personas que supuestamente escucharon esa historia directamente de Lindsay. Entre ellas, la capellana, una profesional de la salud espiritual y emocional que trabaja dentro de un hospital para dar apoyo a pacientes, familias y personal médico sin importar su religión.
Sheila Kavanagh, y su testimonio terminó siendo mucho más importante de lo que podía parecer. La capellana y la voz. Sheila explicó que Lindsay le había contado que había escuchado una voz masculina que le decía que si no lo obedecía, ni ella ni sus hijos estarían a salvo. Pero aquí apareció un problema. La fiscalía tenía las notas de Sheila y en esas notas esa voz no aparecía. La fiscalía se lo preguntó directamente: ¿usted escribió alguna vez en sus notas que Lindsay le había contado eso? Y la respuesta fue que no. Y esto es particularmente llamativo porque Sheila reconoció que el tema de la voz había surgido en más de una conversación. Sin embargo, no quedó registrado en sus notas. Y aquí yo sí me detendría un segundo, porque esto no demuestra que Lindsay estuviera mintiendo, pero sí es una inconsistencia que la fiscalía obviamente puede utilizar a su favor. Y la pregunta es, si era algo que había contado varias veces, ¿por qué nunca quedó escrito? Sheila explicó que sus notas no eran transcripciones literales de las conversaciones y que su función era acompañar a los pacientes, no hacer una evaluación médica. Y esto es importante porque también explica por qué algunas cosas sí aparecen en sus notas y otras no. Por ejemplo, sí documentó que Lindsay tenía miedo de no volver a caminar. Entonces la fiscalía básicamente estaba mostrando, usted sí documentaba cosas que Lindsay le decía, simplemente no documentó esto. Y ahí queda una pregunta bastante interesante. El 19 de agosto, mientras avanzaba la semana, la defensa comenzó a concentrarse todavía más en una teoría, que Lindsay no solamente estaba deprimida, sino que estaba psicótica. Uno de los expertos de la defensa explicó que había revisado una enorme cantidad de información, reportes policiales, expedientes médicos, fotografías, información toxicológica y otros materiales relacionados con el caso. Y algo que me pareció interesante fue que explicó que una evaluación psiquiátrica no puede basarse únicamente en cómo se ve una persona en un momento específico. La salud mental es dinámica. Una persona puede verse de una determinada manera un día y de una manera completamente diferente un día después. Por esto, el experto explicó que había continuado evaluando a Lindsay incluso durante el proceso judicial. Y esto es importante porque uno de los argumentos de la fiscalía es: cuando la entrevistaron ella parecía normal, y la defensa está diciendo eso no necesariamente significa que estuviera normal el 24 de enero del 2023. Y esta diferencia es fundamental. Otro punto que apareció fue la cuestión de si Lindsay realmente presentaba características de un trastorno antisocial. El experto habló de una prueba utilizada para evaluar ese tipo de rasgos y dijo que, en su opinión, Lindsay no presentaba un trastorno de personalidad antisocial. Eso también importa porque la defensa está tratando de construir una imagen muy específica. No quieren que el jurado vea a Lindsay como alguien fría, calculadora o que simplemente decidió matar a sus hijos. Quieren que el jurado entienda sus acciones dentro de un cuadro psiquiátrico y por eso cada detalle sobre su comportamiento, su historia y su estado mental está siendo utilizado. Pero hubo otro momento interesante. La defensa cuestionó si los médicos que trataron a Lindsay realmente hicieron todo lo necesario para investigar qué estaba ocurriendo. Por ejemplo, uno de los expertos habló sobre la importancia de realizar determinados análisis médicos en mujeres durante el periodo posparto, incluyendo pruebas relacionadas con la tiroides. Y señaló que, según su testimonio, algunos de esos análisis no se habían realizado durante el tratamiento de Lindsay. Esto forma parte de una estrategia más grande. Lindsay recibió el tratamiento adecuado antes de llegar al punto de crisis, porque si la defensa logra convencer al jurado de que habría señales que no fueron identificadas o tratadas correctamente, eso puede fortalecer su argumento de que su deterioro mental fue real y progresivo. Aquí lo más importante es que a estas alturas puede parecer que estamos hablando solamente de diagnósticos: bipolaridad, depresión, psicosis posparto, medicamentos, pero realmente el juicio no se trata simplemente de decidir qué diagnóstico tenía Lindsay. La pregunta legal es mucho más específica. Su estado mental le quitó la capacidad de entender lo que estaba haciendo, de entender que estaba mal, y eso es exactamente lo que la fiscalía va a empezar a atacar. 20 de agosto. Aquí llegamos al jueves. La defensa siguió presentando su caso y uno de los testimonios más relevantes fue el del psiquiatra forense Philip Resnick. Y Resnick hizo una afirmación bastante fuerte. Su conclusión fue que Lindsay estaba francamente psicótica el día de los asesinatos. Su diagnóstico incluía bipolaridad con depresión severa y, según su interpretación, un cuadro de psicosis posparto. Pero hubo algo todavía más importante, y es que Resnick habló de las posibles motivaciones detrás de los asesinatos. Explicó dos conceptos: altruistic filicide, que es cuando un padre mata a sus hijos bajo la creencia distorsionada de que está haciendo lo mejor para ellos, y psychotic filicide. Disculpa si no lo estoy pronunciando bien, pero es cuando el asesinato ocurre mientras la persona se encuentra en un estado psicótico agudo. Y esto es importante porque la defensa no necesariamente está intentando decir que Lindsay no quería a sus hijos. Es prácticamente lo contrario. La teoría es que podía estar tan
distorsionada mentalmente que creyera que estaba haciendo algo necesario. Pero la fiscalía no dejó pasar esto. Durante el contrainterrogatorio le preguntaron a Resnick algo bastante directo. ¿La mayoría de las mujeres que matan a sus hijos lo hacen debido a una enfermedad mental? Y Resnick respondió que no. Y la fiscalía también señaló algo importante. Lindsay había expresado sus pensamientos suicidas, pero no había expresado de la misma manera pensamientos homicidas hacia sus hijos. Resnick respondió que eso podía ser común porque una persona puede tener miedo de que sus hijos sean separados de ella si cuenta lo que estaba pensando, pero la fiscalía estaba haciendo otra cosa. Estaba intentando separar, tenía pensamientos suicidas de estaba psicótica y fue incapaz de entender lo que hacía. Y esa diferencia va a ser fundamental. Y entonces llegamos al viernes. Aquí es donde el juicio dio un giro bastante importante, porque el 21 de agosto la defensa terminó oficialmente su presentación después del testimonio de Resnick. Y entonces entró la fiscalía con su rebuttal. Su primer gran testigo fue el psiquiatra Dr. Abram Mack. Y Mack llegó con una conclusión completamente diferente. Según Mack, Lindsay sí tenía un trastorno depresivo mayor, pero conservaba la capacidad necesaria para ser penalmente responsable de sus acciones. Y aquí es donde realmente se siente que estamos entrando en una recta final, porque tenemos dos expertos mirando a la misma persona y al mismo día, y llegando a conclusiones completamente distintas. Lo que dice Resnick es que estaba psicótica y lo que dice Mack es que estaba deprimida, pero sabía lo que estaba haciendo. Y Mack utilizó varios detalles para explicar por qué piensa eso. Por ejemplo, dijo que Lindsay había tenido conversaciones normales ese mismo día, que podía funcionar, que podía entender lo que estaba pasando y que anteriormente había expresado que si alguien descubría lo que estaba pensando podrían quitarle a sus hijos. Para Mack eso demuestra conciencia de las consecuencias. Y después aparece otra frase que me parece muy importante y es que según Mack, Lindsay recordó haberles dicho a los niños mientras sucedían los asesinatos, "Go to God", ve a Dios. Y para él esto demostraba que entendía que los niños eran inocentes. Pero todavía hay más. Mack también habló de la voz y esto es interesante porque Mack no dijo que la voz nunca existió. De hecho confirmó que Lindsay le contó que había escuchado una voz masculina y fuerte, una voz que según su relato le decía que matara a los niños y después se suicidara y que era su última oportunidad. Entonces la fiscalía no necesariamente necesita convencer al jurado de que Lindsay inventó la voz. Puede aceptar que ella la escuchó. La pregunta que quiere plantear es: ¿escuchar una voz significa automáticamente que no podía distinguir entre el bien y el mal? Y Mack dice que no. Y aquí hay otro detalle muy interesante y es que Mack también habló del día anterior de los asesinatos, un día que según lo que Lindsay le contó había sido divertido y productivo. Patrick también había descrito posteriormente ese día como uno de los mejores días de Lindsay y esto podría parecer contradictorio con una depresión severa, pero Mack explicó que no necesariamente lo es. Una persona deprimida puede empezar a recuperar energía antes de que desaparezca la depresión y según su explicación ese aumento de energía puede incluso coincidir con un suicidio, así que nuevamente un mismo hecho puede ser interpretado de dos maneras completamente diferentes. El contrainterrogatorio de Mack. Como era de esperarse, la defensa no se quedó callada. Reddington comenzó a cuestionar las credenciales de Mack, su experiencia con psicosis posparto y hasta su participación en la evaluación. Mack reconoció que había sido contactado por la firma de Park Dietz & Associates, que había trabajado junto con otro psiquiatra relacionado con esa firma. También se habló de su experiencia específica con mujeres que habían sufrido psicosis posparto y Mack estimó haber tratado alrededor de 10 mujeres con ese tipo de cuadro desde el 2001. Y hubo un momento en el que el interrogatorio se volvió bastante tenso. El juez incluso tuvo que intervenir porque Reddington y Mack estaban hablando pues por encima del otro. Así que sí, el tono del juicio definitivamente cambió. Y hay otra diferencia entre los expertos y es que Resnick considera que el diagnóstico de bipolaridad es relevante. Mack no está de acuerdo. Mack dijo que nunca encontró evidencia suficiente de episodios de manía que serían importantes para un diagnóstico de bipolaridad y que tampoco encontró antecedentes familiares de bipolaridad. Por esto, su conclusión fue diferente. Para él, el cuadro era principalmente trastorno depresivo mayor, no bipolaridad, no psicosis posparto como explicación de lo ocurrido y definitivamente no una condición que eliminara su responsabilidad criminal. El día terminó con el DSM. El contrainterrogatorio terminó entrando directamente en el DSM, que es el manual utilizado para clasificar los trastornos mentales. Reddington cuestionó cómo se define el periodo posparto y habló incluso de los esfuerzos para la psicosis posparto tenga una clasificación más específica. Y probablemente me estés escuchando y estás diciendo esto es muy técnico, pero la verdad importa mucho porque parte de la discusión es hasta cuándo puede considerarse que un cuadro esté relacionado con el periodo posparto. En este caso habían pasado aproximadamente 8 meses desde el nacimiento de Callan y Resnick sostuvo que aunque no sea lo más común, la
psicosis posparto puede ocurrir en ese momento. La fiscalía está cuestionando precisamente esa interpretación. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Después de esta semana, el panorama es bastante diferente al que teníamos hace unos días. La defensa ya terminó, su teoría quedó bastante clara. Lindsay sufría una enfermedad mental grave, Resnick considera que estaba psicótica y la defensa está intentando convencer al jurado de que esa enfermedad afectó su capacidad de comprender realmente sus acciones. Pero ahora la fiscalía está presentando su rebuttal y el primer gran contraargumento fue: sí, Lindsay estaba enferma, sí, estaba deprimida, sí, pudo haber escuchado una voz, pero eso no significa que no supiera lo que estaba haciendo. Y esa diferencia puede terminar siendo una de las cosas más importantes de todo el juicio, porque al final el jurado no tiene que decidir simplemente si Lindsay tenía una enfermedad mental, tiene que decidir algo mucho más complicado, y es: esa enfermedad hizo que no pudiera ser responsable de lo que hizo. Y por primera vez esta semana pudimos ver a los dos lados defender a sus respuestas a esa pregunta, pero todavía no termina. El juez mencionó el viernes que el juicio va bien de acuerdo con el calendario y la fiscalía continuará el lunes con sus testigos, probablemente comenzando nuevamente con Mac. Así que sí, oficialmente estamos entrando en la recta final. Y ahora sí, la pregunta ya no es solamente qué le pasó a Lindsay, la pregunta es: ¿qué va a considerar el jurado que significa todo esto? Porque dos expertos pueden mirar exactamente la misma historia y llegar a conclusiones completamente opuestas. Y ahora le toca al jurado decidir cuál de esas historias le resultó más convincente. Te voy a ser muy honesta, estoy muy nerviosa por esta etapa final. No sé qué va a pasar, pero pues tú cuéntame qué piensas hasta aquí, cómo te pareció esta semana. Creo yo que cada semana se van notando más diferencias entre las personas que apoyan a la defensa, o sea, a Lindsay Clancy, y los que creen que debería terminar en la cárcel. Escribe por favor en los comentarios qué piensas. Muchas gracias por verme. Suscríbete si quieres seguir actualizándote sobre el caso y regálame un like para llegar a más personas. Ya sabes que en mis otras redes sociales subo actualizaciones casi diarias y por aquí opiniones más detalladas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme.